Muy bien, en nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Secretario, entiendo que como es comisión mixta no hay cuenta aquí, pero usted nos No. puede informar de los temas que quedan por resolver. Perfecto, presidente, diputados y senadores. A ver, la comisión mixta se constituyó el día 24 de noviembre, luego tuvimos una sesión el 1 de diciembre del 2021, en la cual se avanzó en el análisis de la discrepancia referida al artículo segundo y la discrepancia referida al artículo 15. Ahí no se alcanzó a votar porque en el momento todavía no había quórum, y luego sí se votó lo referido al artículo 12. Esos son los tres temas que ha visto la comisión y en consecuencia, presidente, tendríamos que partir por ratificar los preacuerdos, si se puede decir así, que hubo respecto del artículo segundo. Respecto del artículo segundo, que está en la página 2 del comparado, la comisión había llegado al preacuerdo de que la propuesta del Senado se refiere al acceso ilícito. El Senado planteó que el que sin autorización o excediendo la autorización que posea y superando barreras técnicas o medidas tecnológicas de seguridad acceda a un sistema informático. Ese era el acuerdo que había adoptado la comisión, presidente, respecto a esa norma que está ahí en pantalla, que era preferir el texto del Senado. En consecuencia correspondería hoy día ratificarlo, si así les parece, por el quórum de la comisión que hoy día existe. Bien, si le parece a la comisión, con los miembros presentes lo haríamos. Ahora está el senador Kass también, está el senador Piu, que lo había accedido a reemplazarlo. No sé, entiendo que vamos a darle el voto al senador Kass, desgraciadamente. No sé qué fue. Sí, Pero le agradezco mucho a Kenneth, de todas maneras. No, al contrario, está disponible para apoyar. Muchas gracias por haberme dado la oportunidad. Puedo regresar entonces a la reunión en la que estaba. Muy agradecido. Así es. Don Felipe Kass está ahí todavía, ¿no? Ya, muy bien. Tomemos votación entonces, secretario, con lo que está. Ya, entonces se pone en votación el texto de... de aquí para allá aparece senador Kass. A favor. Senador Pizarro. Sí. Diputado Tobá. A favor. Diputada Moreira. A favor. Diputado Rosas. A favor. Presidente. A favor. Aprueba el texto del Senado por la unanimidad de los miembros presentes de la comisión. Enseguida, en la página 13 del texto comparado, referido a ciertos conceptos, a ciertas definiciones del proyecto de ley, el Senado había utilizado la expresión proveedores de servicios y la Cámara la reemplazó por prestadores. También existía acuerdo respecto de aprobar la propuesta de la Cámara en esta materia. Así es. Prestadores de servicios es lo que corresponde a otros textos, por lo tanto, estamos de acuerdo en cambiarlo. Entiendo. Si les parece, por la misma votación. Sí, está bien. Gracias, aprobado entonces, sigamos. Aprueba también de la misma manera 6-0. Enseguida, señor presidente, integrantes de la comisión mixta, habría que ir a la página 14 del texto comparado, que se refiere a lo que se ha denominado el hacking académico, que es el artículo 16, referido a la investigación académica. Ahí el texto, el Senado aprobó una norma compuesta de un inciso, en cambio la Cámara aprobó un artículo con 2 incisos en que agregó otras materias. No sé si le parece, presidente. Por ahí la tienen ustedes en pantalla, la pueden ver todos, para efectos de entender cuál es el cambio que ha introducido la Cámara de Diputados. Bueno, yo encuentro, si me permiten una opinión inmediatamente, señores senadores y señores diputados, que el texto de la Cámara es mucho más acabado, más completo. Ahora, lo mismo hace que probablemente tengamos alguna diferencia respecto a las palabras, pero que cubre mucho mejor el tema, no cabe ninguna duda del texto de la Cámara. Se ofrece la palabra. ¿Qué es lo que opina el Ejecutivo, presidente? Señor subsecretario Gali, ¿qué opinión tiene? Presidente, muy en breve, la verdad es que lo que nosotros vemos en el artículo 16, nosotros estábamos por la propuesta del Senado, que era más simple,
¿Por qué? Porque lo que se hizo en la Cámara de Diputados fue establecerlo como un eximente de responsabilidad penal a quien participe en una investigación académica de seguridad informática previamente registrada, reporte su acceso y la vulnerabilidad informática al responsable y en todo caso a la autoridad competente de manera inmediata. La verdad es que deja el espacio para que esto se haga y solo se reporte ex post. Y además no se determina cuál es la autoridad competente. En cambio, si uno vuelve al texto del Senado, que tiene el mismo sentido, se entiende, recuerde que el acceso ilícito es aquel que accede a un sistema informático sin la autorización de su administrador o dueño, ¿no es cierto? Entonces, en este caso estamos viendo que hay una persona que accede al sistema informático, pero lo hace sin la autorización. En un caso lo estamos eximiendo, en el caso de la Cámara lo estamos eximiendo de responsabilidad penal. En cambio, en el Senado es mucho más directo, porque dice se entiende que cuenta con la autorización y por lo tanto no cabe el tipo, cuando este acceso se ha dado en el marco de investigaciones de vulnerabilidad o para mejorar la seguridad informática, no necesariamente académico, ¿no es cierto? Y se acceda mediando la autorización del dueño, es decir, aquí la autorización tiene que ser dada expresamente por el titular de los datos o del sistema informático. No cabe, por lo tanto, la eximente de responsabilidad cuando se le informa a la autoridad o al mismo titular con posterioridad. Entiendo. ¿Alguien de la Cámara quiere defender la propuesta de la Cámara o alguno de sus asesores? ¿Alguno de los asesores presentes? La palabra. ¿Quién? Alejandro Evi, aquí uno de los invitados permanentes de la comisión. Pero el diputado Toá me la está pidiendo primero, así que... Perfecto. Gracias, presidente. Entendiendo el punto de vista del subsecretario Gali, yo personalmente sigo pensando que la regulación del hacking ético y la posibilidad de que no se inhiba la investigación científica, experimentación científica, son dos categorías que es necesario resguardar. Ahora, dado que las diferencias no son totales, sino que son más bien de matices, yo creo que se puede buscar una redacción que satisfaga ambas posiciones. Pero yo por lo menos estoy por mantener esas dos categorías que están en la versión de la Cámara de Diputados. Gracias, presidente. Gracias, diputado Toá. Señor Evia. Muchas gracias, señor presidente. Me gustaría, el tema de hacking ético es delicado, me gustaría tomarme unos minutos para explicarlo. Para los que no me conocen, yo soy académico, soy profesor de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile. Yo soy director de un laboratorio de ciberseguridad y he trabajado en este tema por harto tiempo. Entonces entiendo el tema de ciberseguridad y vulnerabilidad. Y me gustaría tomar unos minutos para explicar un poco el hacking ético, con la siguiente, una analogía, para que todos entendamos bien lo que estamos hablando. Si piensan un poco, un análisis serio del artículo 16, requiere clarificar primero el delito de acceso ilícito del artículo 2 desde un punto de vista técnico. En discusiones legislativas previas, tanto en el Senado como en la Cámara, el Ministerio Público y el Ejecutivo han utilizado la analogía de violación de morada para describir el delito de acceso ilícito. En esta descripción, el acceso ilícito equivale a un extraño ingresando a una morada, sin autorización. Ese escenario no deja espacio para argumentar el derecho de alguien a hacerla. Sin embargo, dicha analogía es ingenua e incompleta en el contexto digital. Me gustaría argumentar por qué. Porque no captura la complejidad de la situación sobre la cual se desea legislar. A la analogía de violación de morada le hace falta agregarle la figura de el buen vecino. Aquel vecino que viendo una puerta o una ventana aparentemente abierta, toma la acción de comprobarlo y luego de avisarle al dueño de la casa. Todos estamos de acuerdo que dicha figura no debiera ser penalizada, dado que su ánimo es claramente de ayudar al dueño de la casa. En esta intervención argumento que en nuestro contexto digital,
El buen vecino es el hacker ético. Es un profesional que identifica fallas en un sistema y las notifica para evitarle robos al dueño de la casa. En discusiones legislativas previas hemos justificado largamente la necesidad técnica de esta búsqueda de vulnerabilidad y cómo ella permite mejorar sistemas. Sin embargo, la analogía del buen vecino descrita todavía es incompleta. Una analogía más realista sobre la cual legislar es una donde la morada es un museo o dependencia donde se almacenen objetos de valor para la comunidad. En dicho caso, el buen vecino, al detectar puertas o ventanas débiles, abiertas o potencialmente violables, le comunica su descubrimiento al guardia o al administrador del museo. La diferencia ahora es que si al recibir tal denuncia el guardia o administrador no corrige la falla, esto es, no arregla la chapa a la puerta, el afectado deja de ser solo el guardia o el administrador. Todos los ciudadanos somos afectados cuando los objetos del museo que nos pertenecen a todos son robados. Esta modificación captura muchísimo mejor el hecho de que las moradas digitales de hoy son sistemas informáticos que frecuentemente almacenan y tratan preciados datos de los ciudadanos. Un servicio médico, un colegio, una universidad, una municipalidad o incluso una empresa de seguros o financiera caen en esta categoría. Por ello, un buen vecino en nuestra analogía tiene la obligación ética de reportar la falla descubierta a las autoridades pertinentes, en particular si no son reparadas en un plazo razonable. Esta componente ética le da el nombre a la actividad, cuyo objetivo final no es atacar el servicio, sino eliminar la falla que puede dar pie a futuros ataques, futuros robos del museo en nuestra analogía. Dada la epidemia de ransomware actual, es ilógico quitarle a las pymes y organizaciones sin grandes recursos la opción de mejorar su seguridad vía el hacking ético gratuito que pueden proveer los buenos vecinos digitales, los cuales, nos consta, existen en nuestro país. La versión del proyecto de la ley de la Cámara contiene provisiones de responsabilidad penal al buen vecino, pero solo bajo condiciones específicas, bien delimitadas. En el proyecto, el buen vecino debe reportar sus hallazgos a la brevedad y cumplir las exigencias de un reglamento. Un reglamento razonable de limitar el comportamiento técnico del hacker ético, del buen vecino, en particular, qué puede y qué no puede hacer al investigar y qué detalles reportar si encuentra algo. En la práctica, esto debe incluir los estándares internacionales a seguir, en métodos, límites y proporcionalidad. En nuestra analogía, el reglamento debiera indicar reglas como que un buen vecino, si comprueba que puede entrar, debe detenerse allí y puede simplemente recorrer todas las dependencias y llegar hasta el baño. Tampoco puede llevarse ni alterar nada. Ser buen vecino no es un cheque en blanco. Requiere seguir un proceso, reportar adecuadamente y a tiempo. Es evidente que ningún criminal, un ladrón en nuestra analogía, va a reportar su hallazgo a la policía. Solo los vecinos honestos lo harán. Más aún, el proyecto de la Cámara incluye un registro previo de la investigación, el cual en nuestra analogía sería algo así como exigirle al buen vecino comunicar anticipadamente a la junta de vecinos su intención de estar mirando la seguridad en la cuadra donde está el museo. Claramente ningún ladrón va a hacer eso y exponerse a ser el sospechoso número 1 en cualquier investigación policial. Esta estrategia tiene sus bemoles, cierto. Poder decir qué investigación es aceptable y no puede terminar siendo un instrumento de presión sobre el investigador. Por ejemplo, entregar un mecanismo al gobierno para esconder falencias de sistemas informáticos, entre comillas, sensibles, por ejemplo, sistemas asociados a políticos o empresarios influyentes. Aún así, como académico, somos de la opinión que dicho requerimiento del registro, si es transparente, no discriminatorio y auditable, puede ser constituir un compromiso preliminar aceptable para nuestro país. Finalmente, muy bien. Por favor, me permite, yo quisiera que está bastante bien planteado el tema, señor Evia. Sí, yo le propongo que hagamos, yo no sé si el Ejecutivo tiene alguna disposición a aceptar o viceversa la investigación, la propuesta de la Cámara, o simplemente la vamos a someter a votación, pero no veo para qué nos vamos a enredar más tiempo. Okay. Perfecto, yo quedo a su disposición, señor presidente. Gracias. Se ofrece la palabra. Señor presidente, ¿hay alguien del Ministerio Público?
No Sí, sé, don creo que Mauricio no sé Fernández. si los señores que están abajo son del Ministerio Público. Don Mauricio Fernández, presidente, es del Ministerio Público. Ah, perdón, ahí no había visto a don Mauricio, perdón. Adelante, don Mauricio. Gracias, señor presidente. Muy buenos días. Veo que está el senador Kass con la mano levantada con anticipación a mi... Perfecto, los senadores tienen prioridad. Senador Castro. No hay problema, presidente. Le dejo al Ministerio Público, después doy mis comentarios a lo que escuché recién del profesor Evia. Gracias. El señor, ¿quién estaba hablando antes, por favor? Don Mauricio Fernández. Don Mauricio Fernández. Sí, don Fernández Mauricio. del Ministerio Público, presidente. Gracias, señor Adelante. presidente. Gracias, señor presidente. Brevemente, por tratarse de una comisión mixta de tiempo bien acotado. Nosotros coincidimos con el Ejecutivo en términos de que aquí se está innovando en términos de incorporar algo que hasta el día de hoy es delito, deja de serlo, y por lo tanto creemos que la propuesta que abre la posibilidad del hacking ético, la propuesta del Senado es más cuidadosa en términos de ir evaluando cómo se comporta esta investigación académica que implica no solo cerrar la puerta que quedó abierta, sino que meterse a la casa, mirar qué hay en la casa y todo eso. Entonces creemos que la propuesta del Senado, que es un avance en términos de permitir la investigación académica intrusiva, sea en una línea como la del Senado. Eso, gracias, señor presidente. Se ofrece la palabra, perdón, tiene la palabra ahora don Felipe Castro. Sí, no, muy breve, porque la está pidiendo también el subsecretario, pero muy breve. A mí me hace sentido lo que dice el profesor Evia, pero tengo una discrepancia bastante de fondo. Yo no tengo problema que un vecino entre por mi ventana siempre y cuando yo le doy autorización. Si no le doy autorización, no quiero ningún vecino se ande metiendo en mi casa ni por si acaso. O sea, eso se presta a dejar un espacio de ambigüedad bastante complejo, encuentro yo. Así que, ocupando su metáfora, ningún problema, pero yo tengo que antes haber acreditado o darle permiso a esos buenos vecinos, y quienes yo determine que son buenos vecinos, no quienes se autodeterminen como buenos vecinos. Así que a mí por lo menos me quedo con la propuesta del Senado por lo que he escuchado. Se ofrece la palabra. Señor Evia, ¿sí agrega algo? Sí, a mí me gusta, para clarificar, por su intermedio, señor presidente, para clarificar la pregunta al senador Cast. Aquí lo que se trata no es dar un cheque en blanco. Efectivamente, en Internet o en redes, definir quién es tu vecino es extremadamente difícil. Y uno de los temas que ocurre es que acá encontrar la seguridad de un sistema usualmente no tiene una relación previa con el dueño. Es muy común que esto lo hacen desarrolladores, emprendedores, ingenieros que están tratando de crear productos y encuentran estas fallas. No tienen una autorización previa. Entonces, penalizarlos por el intento de ayudar a la empresa que encuentra, sobre todo si uno es un desarrollador y quiere hacer un producto que participa con el registro civil y detecta un problema del registro civil, uno lo que espera es que esa persona lo comunique. Y de hecho lo que se intenta con el artículo 16 es poner un marco para que eso ocurra, y ocurra rápido, y ocurra siguiendo un reglamento. Presidente. Bien, gracias. ¿Sí, quién pide la palabra? Juan Francisco Gali, presidente. Adelante, senador, diputado. Adelante, señor subsecretario. No lo estoy pronosticando en su carrera política, me equivoqué. Adelante, por favor. Senador, Presidente, muy simple, creo que para no quedarnos en los detalles, ¿no es cierto? Aquí, y a mí me gusta el ejemplo del profesor Devia. La verdad es que la gran diferencia es si es que el titular de los datos va a dar, o del sistema informático, da autorización previa o no a quien va a acceder a ese sistema informático. La propuesta del Senado es que sí, que el titular debe dar una autorización previa. La propuesta de la Cámara es que no es necesaria la autorización previa, y para superar ese gran obstáculo, ¿no es cierto?, que es que el dueño de casa, siguiendo el ejemplo del profesor, el dueño de casa no autorizó a ese vecino a chequear si que las ventanas
y la puerta estaban abiertas o bien cerradas, lo somete a una serie de restricciones. En primer lugar, que el informe de inmediato, y en segundo lugar, que esté previamente registrado. Si la pregunta, presidente, es si es que pudo esa persona registrarse previamente, si pudo tomar todas esas medidas, si iba a informar de inmediato respecto del acceso, ¿por qué no pudo avisarle antes al titular que iba a ingresar? Si esa es la gran pregunta. Y por lo tanto aquí tenemos, ¿no es cierto?, cuán expuestos al riesgo de que la figura del hacking ético sea mal utilizada queremos exponer a la ciudadanía. Esa es la pregunta. Nosotros creemos que lo mínimo es que el sistema informático al momento de acceder a él le sea informado a quien tiene la responsabilidad de tomar las medidas de resguardo, que es el titular del mismo, y no con posterioridad. Esa es la gran diferencia, presidente. Y al final eso es lo que hay que zanjar aquí. ¿Se le da o no aviso previo al titular al momento de autorizar al hacker a acceder al sistema informático? Presidente. Presidente. Está muteado, presidente. Está silenciado, presidente. Presidente, está muteado. Presidente, está muteado. Presidente, está muteado. José Miguel Insulza, estás con tu micrófono apagado. No, lo que estaba diciendo es que creo que este es realmente el punto de fondo. Es si se pide perdón o se pide permiso, como dice un dicho mexicano muy conocido. Es mejor pedir perdón que pedir permiso. Tiene la palabra el senador Castro y después se la voy a dar a don Daniel Álvarez. No, muy breve. Le quería preguntar al profesor Hevia si es que qué riesgos ve en el fondo en el sistema en caso de que sea al revés, como se dice, que en el fondo no sea penalizado, sino que finalmente lo hagan después. Si es que ve algún riesgo, no ve ninguno de frente en su conocimiento más práctico de este uso. Yo quizás una razón por la cual, y quiero entender un poco el motivo por el cual su respuesta a la pregunta del subsecretario pudiera ser, bueno, no piden permiso antes, ¿por qué? Y pensándolo, me gustaría que también respondiera a esa pregunta, pero me imagino que una de las respuestas puede ser, mire, estos gallos se la pasan buceando y buscando fallas por todas partes, y por lo tanto no le andan preguntando a cada uno de los dueños de esas empresas si es que hay falla o no, porque tal vez encuentren su posibilidad de negocio después. No sé, quiero entender un poco más el motivo de fondo, y también quiero entender un poquito más las aprehensiones de riesgos que ve el Ejecutivo, porque yo comparto esa aprensión. A mí en principio soy favorable a que se metan en mi casa si yo doy permiso. Ese es mi principio general. Pero también quiero ver los riesgos que aunque nos demoremos 5 minutos más en esta comisión mixta, quiero que podamos visualizar los costos y los beneficios de cada una de las dos alternativas que son legítimas miradas ambas. De acuerdo, senador Cáceres. Vamos a darle la palabra primero a don Daniel Álvarez y luego a don Alejandro Hevia. A doña Michelle Bordachar, después a todos quieren opinar, los expertos vamos a dejar que opinen. Don Daniel. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Quería aprovechar de contestar algunas de las preguntas que se han formulado. En el caso de las vulnerabilidades informáticas, estamos llenos de ellas. En cada sistema que nosotros ocupamos permanentemente, desde un sitio web del Estado, desde una plataforma de comercio electrónico, existen vulnerabilidades. Y la labor que desempeñan los hackers éticos es investigar múltiples sitios de manera simultánea, ocupar en algunos casos mecanismos automatizados, y cuando detectan una vulnerabilidad notifican un buen hacker ético. ¿Por qué no es posible pensar en un mecanismo inverso? Es porque usualmente los administradores del sistema son bien recelosos a que alguien te audite. Pensemos en la administración pública. ¿A quién tendría que preguntarle yo para hacer un hacking ético de un sitio, o de un servicio, o de un sistema? Cuando se descubren vulnerabilidades desde un punto de vista técnico es porque alguien tiene el conocimiento necesario y ofrece la posibilidad de detectar estas vulnerabilidades y notificarlas. Y esto es algo que ya ocurre en Chile. De hecho, si ustedes revisan las revistas que publica todos los meses el Ministerio del Interior en su Centro de Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad, todos los meses le agradece a 20, 30 personas que le notificaron al gobierno o a alguna institución de gobierno una vulnerabilidad. Cuanto a lo que nosotros estamos promoviendo junto con el profesor Hevia, y a propósito de la discusión que hubo tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, es que estas personas que ya realizan esta actividad,
que ha demostrado ser, que es beneficiosa para la comunidad en el sentido de que desarrolla una labor que nadie más está haciendo y que permite mejorar los niveles de ciberseguridad del país, cuente con una garantía de no ser expuesto a una sanción penal. Y yo en mi ejercicio práctico personal me ha tocado asesorar a investigadores de ciberseguridad que descubren grandes fallos de seguridad en el país, pero cuando se acercan a una autoridad pública o a algún empresario privado a hacérselas notar o hacérselas saber, lo esperan con abogados penalistas. Y eso desincentiva la investigación en esta área. Lo que hace el artículo 16 aprobado por la Cámara de Diputados es que fija una regla y un procedimiento mediante el cual este procedimiento se puede llevar a cabo con seguridad para todas las partes involucradas. Por supuesto que un ciberdelincuente o alguien que se dedica a aprovechar de manera negativa estas vulnerabilidades no va a ocupar el mecanismo y tampoco se va a someter a un registro previo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, don Daniel. Tiene la palabra doña Michelle Bordachar. Muchas gracias. Bueno, por su intermedio, muy brevemente, decir, bueno, que como decía Daniel, ningún sistema es seguro. Por eso uno está constantemente descargando actualizaciones de software, porque son empresas que están constantemente verificando si es que sus sistemas tienen vulnerabilidades. Y todos los días salen nuevas vulnerabilidades y hay que estar constantemente verificando. El problema es que no todas las empresas tienen esa oportunidad, porque es costoso. Y también hay muchas empresas que si uno, bueno, ¿por qué no se le puede notificar antes? Porque van a haber muchas empresas que van a preferir que no les investiguen, que no revisen su sistema, porque si les encuentran alguna vulnerabilidad, alguna brecha, van a tener que invertir dinero en parchar ese problema. Entonces, y en Estados Unidos, donde existen sistemas de estos hackers éticos o investigadores en ciberseguridad que informan cuando encuentran vulnerabilidad, también muchas veces pasa, lo que decía Daniel, que los esperan con abogados penalistas y prefieren no hacer nada antes que invertir o amenazar en el fondo y asegurarse que nadie sepa que el sistema tiene alguna falla antes que invertir el dinero que implica parchar esa falla. ¿Y cuál es el problema de eso? Es que es al revés, cuando decían recién que esto es como si quisiéramos exponer a la ciudadanía, al contrario, es queremos proteger a la ciudadanía, porque todos entregamos datos constantemente, sobre todo, por ejemplo, con el comercio electrónico, muchas veces a pequeñas empresas que no tienen los sistemas o no tienen el dinero suficiente para estar verificando que sus sistemas sean lo suficientemente seguros, y entonces en la medida que no sepamos que hay vulnerabilidades y esas vulnerabilidades no se parchen, estamos todos exponiendo nuestra información y esperando que no pase nada. Entonces, eso, y lo último que quería decir es que el problema es que si no nos enteramos de las vulnerabilidades ahora, nos vamos a enterar cuando alguien la explote, probablemente desde cualquier país, desde India, Rusia, no sé, y ahí sí que no vamos a tener ninguna cosa. Perdone que le interrumpa, pero es para repreguntar. ¿Y no estimula esto la competencia entre hackers éticos para ver quién vende mejor su expertise? Es que por eso también dentro como de los límites que uno puede poner las normas, por ejemplo, y de hecho si no me equivoco el texto propuesto viene con eso, que es que no se pueda solicitar ninguna contraprestación económica. En el fondo uno informa que hay una vulnerabilidad, pero la persona puede contratar a ese hacker ético o puede contratar a otro. O sea, no necesariamente uno no puede, que en el fondo no pueda, el investigador informático no puede decir, mira, encontré una vulnerabilidad, pero si tú no me pagas a mí, yo no te voy a decir qué vulnerabilidad tiene. O sea, tiene la obligación de informar y luego que la persona o la empresa vea si contrata a ese o a otro. Y así en el fondo ese riesgo que usted dice se puede aminorar. Presidente. Muchas gracias, Michelle. Muchas gracias. Subsecretario Gali y después don Rodrigo Peña. Sí, muy breve, presidente. Yo creo que en esto es sano aislar los problemas, porque hay algunos problemas que vamos a solucionar aquí y otros que no. Entonces, quiero aislar los problemas porque, por ejemplo, cuando el profesor Álvarez nos pone el ejemplo de que las empresas van a llegar con abogados, las empresas van a llegar con abogados penalistas independientes que lo notifiquen antes o lo notifiquen después. O sea, si es que un hacker ético va a notificarlo al día siguiente, que ingresó el día anterior, conforme a la norma de la Cámara de Diputados, probablemente también va a llegar con abogados penalistas. Ese es un problema que no se soluciona con ninguno de los dos textos. Ahora, y por lo tanto, además, si es que el hacker es capaz de detectar la vulnerabilidad de acceso ilícito sin acceder, o tiene la sospecha de que exista
una vulnerabilidad, bueno, podrá solicitarle la autorización, y si no solicita la autorización, también podrá darle a conocer a la ciudadanía que no se le autorizó a verificar las vulnerabilidades del sistema. Lo segundo, presidente, es respecto de lo que plantea la profesora Bardachar en cuanto a la corrección de esa vulnerabilidad, y la verdad es que en esto tampoco avanzamos en ninguno de los dos textos respecto de que esas vulnerabilidades se corrijan. Una cosa es que en un caso no sabemos que existen las vulnerabilidades, o podríamos no saber porque el titular no da la autorización, pero en otro caso simplemente sabemos que existe la vulnerabilidad y la empresa, pero no sabemos si la empresa hizo algo con la vulnerabilidad, tampoco lo sabemos. Es más, yo diría, porque la profesora Bardachar nos pone en la situación de que estas personas no querrían saber sus vulnerabilidades para evitar, ¿no es cierto?, el riesgo económico, y la verdad es que es indiferente saber o no saber, lo importante es invertir. Y lo relevante aquí es que esto es como si fuera inocuo la vulnerabilidad, cuando en realidad las empresas son responsables civilmente, eventualmente administrativamente, y también eventualmente penalmente por tener vulnerabilidades. O sea, si como consecuencia de una brecha informática una empresa contribuye a generar un daño, va a tener que reparar esos perjuicios en un juicio civil. Y por lo tanto, presidente, esto de como que la empresa le diera lo mismo tener vulnerabilidades, como si el Estado le diera lo mismo que sus bases de datos estaban accesibles para hackers, resulta un poquito contradictorio. Lo que sí obviamente contribuye que personas a quien yo no conozco puedan testear mis niveles de protección, ¿no es cierto? Pero otra cosa es decir que esto nos soluciona el problema de que no tengan los incentivos correctos para corregir esas vulnerabilidades, cosa que este proyecto en ninguna parte hace porque está asociado a los delitos informáticos. Al contrario, lo que sí hace es establecer claramente las responsabilidades de quienes acceden a estos sistemas. Entonces, presidente, en realidad de lo que estamos hablando aquí es si es que la persona que va a acceder a un sistema informático tiene que notificar antes o puede hacerlo, habiéndose registrado previamente, dando notificación después. Y respondiendo al senador Kast, presidente, la pregunta es, ¿qué riesgo queremos tomar? ¿Que hackers no éticos puedan eximirse de responsabilidad penal aduciendo ser éticos, aduciendo ser vecinos buenos, como diría el profesor Evia, o en realidad que cualquier persona que accede sin la autorización de su dueño tendrá que dar una argumentación muy potente en sede penal para poder justificar su acción porque no le pidió autorización a el titular del mismo? Yo creo que esa es la discusión, presidente. Gracias, subsecretario. Muchas gracias. Don Rodrigo Peña, hacer la última intervención y después resolvemos esto. Muchas gracias, señor presidente. Seré muy breve. Desde mi experiencia en el Ministerio Público, ¿cierto? Porque yo vengo por el Ministerio Público, el problema que se genera, ¿cierto?, es que estamos discutiendo una ley que contempla delitos informáticos y una ley que se supone que viene a fortalecer el sistema que tenemos hoy en día para poder perseguir estos delitos que son particularmente graves y difíciles de perseguir. Entonces, estamos estableciendo una eximente responsabilidad. Y esa eximente responsabilidad, cuando se deja abierta, en el sentido de que cualquier persona eventualmente, siempre y cuando cumpla ciertos requisitos que establecía la Cámara de Diputados, pueda acogerse a esa eximente responsabilidad, lo que va a generar el día de mañana es que muchos de aquellas personas que no son hackers éticos, ¿cierto?, que son sujetos que tenían otra intencionalidad, van a utilizar esta eximente y van a decir, claro, a lo mejor yo no cumplí con alguno de los requisitos, a lo mejor a mí se me olvidó avisar, ¿cierto?, de la existencia de una investigación previa, pero yo tengo conocimiento informático y mi intención fue la mejor. Entonces, igual van a poder acceder a una eximente incompleta y eso va a abrir la puerta a que se utilice indiscriminadamente. La diferencia con el texto que propone el Senado, ¿cierto?, es que al existir una autorización previa, no va a ser posible aducir, ¿cierto?, que faltaba alguno de estos requisitos. Por eso nosotros, en su oportunidad, en atención al temor de que esta eximente, ¿cierto?, se haga masiva para todos aquellos que el día de mañana cometan un delito informático, propusimos que era preferible hacer una eximente de responsabilidad bastante más acotada.
porque conlleva mucho riesgo, porque las personas que acceden ilícitamente a sistemas informáticos son personas que tienen conocimiento informático, si no, no lo podrían hacer. Por lo tanto, el día de mañana van a poder utilizar eventualmente esta eximente de responsabilidad penal. Y eso es lo riesgoso. Aquí no, el Ministerio Público siempre ha estado de acuerdo con que se potencie la investigación académica desde el punto de vista de la ciberseguridad. Pero el problema es que nos genera otro gran problema que tenemos al momento de perseguir responsabilidades penales. El día de mañana, como bien señalo, ¿cierto? Esta eximente de responsabilidad podría generar una avalancha de eximentes de responsabilidad y va a quedar a criterio de eventualmente un tribunal si se cumplen o no todos los requisitos que establece la eximente. Siendo que si pedimos la autorización previa, ¿cierto? Eso no estaría en discusión, toda vez que, como bien señaló el senador Kass, si yo pido autorización y la autorización me es concedida, puedo entrar libremente porque tengo el acceso. Y eso ya sería un tremendo avance. Por otra parte, nosotros realizamos una investigación a nivel internacional y en ninguna parte del mundo existe una regla como la que se pretende por parte de los profesores aquí presentes, porque efectivamente es abrir la puerta demasiado. Lo que ocurre en otras latitudes, ¿cierto?, es que en normas no de carácter penal, sino que de otro carácter, ¿cierto?, más bien administrativo, se establecen justamente mecanismos como los que se pretende, ¿cierto?, de investigaciones académicas previas. Y eso ni siquiera sería necesario toda vez que existen normas en el Código Penal que justamente eximirían la responsabilidad por otro lado, ¿cierto? El tema de la realización de una investigación científica, eso ya está regulado, existe en el Código Penal como eximente hoy en día. Entonces, la autorización estimamos que es el mecanismo más efectivo y que a nosotros no nos deja en un mal pie para el día de mañana poder perseguir responsabilidades penales. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor secretario, ¿podríamos poner nuevamente el texto que estamos discutiendo en la pantalla, por favor? Lo vamos a poner, presidente. Sí, lo dejé compartir precisamente para tener la pantalla. Sí, perfecto, está muy bien, no hay problema. Al que no veo el senador Pizarro, parece que se lo perdió. El senador Pizarro, presidente, se desconectó. Bueno, vamos a esperar dice que está intentando entrar nuevamente. Yeah. Mire, yo la verdad, yo quiero preguntar antes si es posible, porque lo proponía así don Jaime Toá, que no sé si está todavía, también está como ahí en presencia, pero que es la posibilidad de buscar algún acuerdo aquí en ella, que permitiera obviar la votación, pues esto es un tema bastante difícil, ¿no? Yo lo que veo es que porque mi problema es bien francamente la preocupación del Ministerio del Interior, futuro Ministerio de Seguridad Pública y de la Fiscalía Nacional sobre este tema, que yo a mi juicio el punto es si hay alguna forma de garantizar que el respeto a la norma. Y yo creo que aquí hay dos cuestiones que son importantes. Primero, se está diciendo que esto, o sea, la forma de ingresar va a estar en un reglamento bastante claro. Y desde luego está la obligación de informar de manera inmediata. Por otro lado, ciertamente a mí me siguen causando algunos problemas las posibles, que se genere con esto una especie de competencia para descubrir males, cosa que científicamente es bien útil, pero al mismo tiempo es bastante complicado desde el punto de vista de una cosa tan estratégica como la gestión cibernética, ¿no? Yo tengo dudas, lo confieso, quiero saber si existe la posibilidad de llegar a algún acuerdo o la sometemos a votación de inmediato. Y para esto pido la opinión sobre todo los parlamentarios. Si considera que es mejor votar ahora o permitimos que se reúna la comisión que estábamos hablando al comienzo, los asesores, para ver si encontramos alguna solución. Presidente. Sí, don Jaime. Gracias. Respecto a la consulta que hace el presidente, yo creo que en ambas versiones hay elementos que es necesario tomar en consideración. Defender un patrimonio frente a las posibilidades de un hackeo ilegal, injustificado. Y por el otro lado, estamos defendiendo lo que es una defensa masiva, ciudadana,
en términos de que, cumpliendo con los requisitos necesarios, pueda existir un hackeo ético. Y aquí, presidente, se ha hablado más de las empresas que de las entidades del Estado. Y por lo menos en mi caso, mi mayor preocupación es por lo que significa de ser tan vulnerables muchas entidades del Estado y en que tal vez la posibilidad de que esto se subsane es a través de estos hackeos éticos. Por eso, presidente, que yo creo que no sería conveniente, según mi opinión, tomar una alternativa o la otra sin dejar de hacer un esfuerzo por construir una propuesta que pueda satisfacer ambas preocupaciones. Eso, bueno, presidente, podemos, si les parece, señores diputados, señores senadores, podemos esperar hasta la sesión del miércoles para ver si por vía de nuestros asesores se busca algún acuerdo. Ya le había pedido yo al secretario antes que ustedes llegaran, muchos de ustedes. El diputado Rosa, por favor, tiene la palabra. De acuerdo con usted. Creo que hay muchas opiniones válidas, diferentes, y es un peligro abrir la puerta a anular una condición de delito y puede ser también mal utilizada. Por eso es importante que no avancemos tan rápido si no estamos todos seguros. El presidente está muteado. Yo les decía, si les parece, dejamos este tema entonces para una discusión hasta el día miércoles próximo y en ese momento lo vamos a votar. ¿Les parece? Así lo acordamos. Y si sigamos al siguiente punto, señor secretario, para dejar las cosas más avanzadas. Secretario, presidente, lo siguiente que tiene que analizar la comisión mixta es la página 17 del texto comparado. Es el numeral 2 del artículo 18 del texto aprobado por el Senado. El Senado aprobó 209. Es una modificación amplia de la norma. La norma actual considera solamente un inciso. El Senado aprobó una norma que contiene 7 incisos. Y la Cámara de Diputados rechazó este artículo, esta modificación al artículo 219 del Código Procesal Penal, que a su vez el Senado rechazó esta enmienda introducida por la Cámara. En consecuencia, la Comisión Mixta tiene que resolver respecto de si incluye en este proyecto de ley una modificación al artículo 219 del Código Procesal Penal, ya sea en los términos planteados por el Senado o en otros términos, o simplemente prefiere no modificar la actual disposición. Muy bien, yo propondría que por lo menos empecemos a una discusión en general sobre esto, porque la verdad es que aquí hay una cosa que es muy concreta. La pregunta es si se incluyen o no normas procesales en este proyecto de ley. Eso fue lo que objetó la Cámara. Yo le voy a dar la palabra a alguien de la Cámara que quiera explicar por qué, y luego voy a pedirle a Mauricio Fernández que nos entregue su opinión sobre esto. Le ofrece la palabra a algún miembro de la comisión. Don Jaime Toa. No se escucha, Jaime. Algo pasa que no se escucha. ¿Ahora sí? Y ahora sí. Yo en lo personal, presidente, en este punto no tengo inconveniente en adherir a la propuesta del Senado. Muy importante, don Mauricio. Oye, pero yo entiendo que le pido a don Mauricio Fernández que nos dé su opinión, porque desde el punto de vista del Ministerio Público y también desde el punto de vista del Ejecutivo se hizo ver que este era un tema medular del proyecto, sin el cual realmente... Parece que ya actúa, parece que está allá, que fue muy bajo. José Miguel, perdón, ahora estoy conectado. No, sí, estoy muy bien. Aprovechemos que estoy en un taco en el melón. Muy bien. Acá. Entonces, démosle la palabra a Mauricio Fernández y resolvemos esto, por favor. Gracias, señor presidente. En la misma línea que el honorable diputado Toá, y es lo que
lo que aprobó en su minuto Espérate, espérame un segundito. Jorge, pero espera un poquito. Lo que pasa, Jorge, es que el tema anterior que estábamos discutiendo antes que tú te desconectaras era sobre el tema de la posibilidad de encontrar alguna redacción. Sí, eso escuché. Eso va a quedar para el próximo miércoles. Ahora estamos entrando en el otro tema, en el tema de las normas procesales que estaban en el artículo 219, que hay una propuesta del Senado que fue rechazada por la Cámara, pero el diputado todo ha dicho que él está de acuerdo con la propuesta. Y quiero escuchar más opiniones sobre eso, a ver si eso lo podemos despachar hoy. Ya, ahora tiene la palabra don Mauricio. Gracias, señor presidente. Decía que nosotros estamos de acuerdo con la propuesta del Senado, que fue un trabajo importante en términos de discriminar lo que requiere autorización judicial de lo que no requiere autorización judicial, y es largo porque es muy preciso en los términos en que operaría el acceso a información esencial para una investigación no solo de ciberdelitos, sino que donde haya evidencia digital de por medio. Así que al igual que el Senado y al igual que el diputado Toá, creemos que la propuesta del Senado es la más adecuada. Ahora sobre este punto, si alguien más quiere opinar, lo sometemos a votación entonces, secretario. Señor presidente. Sí. Don Daniel. Don Daniel Álvarez está pidiendo la palabra. Dígame, don Daniel. Sí, esta ha sido una discusión larga tanto en la Cámara como en el Senado, y nosotros tenemos el siguiente reparo. El texto aprobado por el Senado tiene, en nuestra opinión, dos vicios de inconstitucionalidad bastante fuertes. El primero es que la primera parte del artículo 219 establece la facultad discrecional del Ministerio Público, sin intervención judicial, de acceder a datos personales, ¿ya? Y esa es una novedad en nuestro sistema, porque hoy día, si yo quiero acceder a datos personales, requiere una autorización judicial previa, cuestión que la modificación está alterando. ¿Y por qué esto es una novedad? Porque ustedes recuerdan que en el año 2018 se reformó la Constitución y se incorporó expresamente en el 19 número 4 el derecho a la protección de datos personales, que además estableció un principio de reserva legal. Por lo tanto, si nosotros hoy día miramos la primera parte del artículo 219, que establece que se van a poder entregar los datos de los clientes de las empresas de telecomunicaciones al Ministerio Público sin autorización judicial, estaríamos en infracción no solo del artículo 19 número 4, sino que además del artículo 83 de la Constitución, que establece en su inciso tercero de manera muy clara que las actuaciones que priven al imputado o a tercero del ejercicio de los derechos que la Constitución protegen requieren de aprobación judicial previa. Por lo tanto, en este caso estamos frente a una eventual inconstitucionalidad fuerte. O sea, esto va a ser seguro reparado por el Tribunal Constitucional. Y el segundo elemento, esto respecto a la primera parte del artículo 19 propuesto por el Senado. Respecto a la segunda parte, la reforma lo que hace es que equipara las comunicaciones privadas a las emisiones de radio y televisión, y establece que en el caso de las comunicaciones privadas, el tráfico, el contenido, si bien se va a poder acceder vía autorización judicial, no establece los casos. Porque como hemos majaderamente sostenido en una y otra sesión a las cuales hemos sido gentilmente invitados, cuando el proyecto de ley modifica el 219, no lo está modificando solo para los delitos informáticos, lo está modificando para todos los delitos. Y por lo tanto, el contenido de la comunicación, que hoy día goza de un estándar de protección bastante alto, en el sentido de que el artículo 222 establece penas de crimen, establece una serie de requisitos formales para la procedencia de desarrollo judicial. En el caso del artículo 219 que está propuesto por el Senado, esos límites desaparecen. Por tanto, mi temor, y que lo hemos compartido en distintas reuniones también con el Ministerio del Interior, es que avancemos en una reforma al artículo 219 con al menos 3 inconstitucionalidades flagrantes. Y eso va a limitar la posibilidad de que el texto entre en vigencia una vez que sea aprobado. Por lo tanto, nosotros en el ejercicio que se hizo en la Cámara de Diputados, que fue promovido por el diputado Toá, se avanzó un texto. Y ese texto tenía muchos más límites que el texto que está en el Senado, pero fue rechazado por la sala. Y ha sido rechazado por la sala en todas las ocasiones en las cuales ha sido sometido a discusión. Entonces, en mi opinión técnica, desde un punto de vista de derecho constitucional, el texto propuesto en el Senado tiene vicios de inconstitucionalidad fuertes.
además de cuestiones prácticas. Muy bien, muchas gracias. ¿Se ¿Me ofrece la permite? palabra? ¿El secretario estaba pidiendo? Parece que no. Presidente, si me Ofrece permite. la palabra. Sí, Claudio Don Magliona. Claudio Maglione. Don Claudio, sí, adelante, por favor. De empresa de la Asociación Gremial ACTI, de Empresa de Tecnología de la Información. La verdad que el artículo 219 tiene una muy buena intención, pero tiene que sufrir cambios, y son cambios radicales, no tenemos ninguna duda en ese sentido. En materia de datos personales, cuando hay tratamiento de datos personales, tiene que haber una resolución judicial. Y en estos momentos el artículo 219 está autorizando tratamiento de datos personales, que el Ministerio Público pida datos personales sin una resolución judicial. Y eso está en contra del artículo 9 del Código Procesal Penal, y mucho más, presidente. Acá hay una tendencia que está en nuestra legislación. Inclusive, si vamos a la ley de protección, a la ley de propiedad intelectual, y voy al artículo 85T, se establece claramente que cuando estamos hablando de datos personales, y aquí estamos hablando de datos de suscriptor, estamos hablando de datos personales, se requiere resolución judicial. A lo menos deberíamos pedir que el Ministerio Público pueda hacer la solicitud, no se entreguen los datos hasta que llegue con una autorización judicial. Y en ese sentido estamos completamente de acuerdo con la posición que expresa el profesor Álvarez. Y segundo punto, presidente, con el artículo 219, nosotros creemos que también tenemos que mantener la regla respecto de la publicidad de los actos que se realizan. No puede ser la regla de la privacidad. Esto está también en la legislación vigente, y en este sentido nosotros lo que estamos pidiendo es que respecto de la reserva de las medidas que se piden a los prestadores de servicio que realicen, sea la resolución judicial la que ordene el secreto, esa misma resolución judicial fije un plazo. De lo contrario, estamos cayendo por el 219 en un secretismo vitalicio, por decirlo de esa forma. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Se ofrece la palabra sobre este punto don Mauricio Fernández y doña Michelle Bordachar, por favor. Perdón, senador Castro, usted tenía pedida la palabra antes. Senador Castro. No siguió con la palabra pedida, senador Castro parece. Don Mauricio Fernández, por favor. Se me quedó de antes. Está bien, está bien. Sí, gracias, señor presidente. En la propuesta todos estos debates ya lo hemos tenido en Senado y Cámara, y en la Comisión de Ciencia, que presidió el honorable diputado Toá, el profesor Álvarez y todo el equipo llegó a una conclusión y una propuesta que fue aprobada en la comisión, y que iba en la línea de no exigir autorización judicial para datos personales que no son sensibles, para datos personales que son, o sea, poder saber quién es el dueño de un celular no puede ser algo, o sea, todos los días en una investigación no estamos pidiendo autorización judicial para sacar el certificado de antecedentes de una persona para incorporarlo en la carpeta de investigación. Si para cada paso que hubiera que dar en la investigación, para poder mirar qué información hay de la persona, a lo mejor quisieran que pidiéramos autorización judicial para mirar el sistema de la propia fiscalía, para ver si una persona tiene una investigación en otra fiscalía, porque eso es un dato personal, y en la lógica que están llevando las compañías telefónicas o las compañías de comunicaciones y las ONG de derechos digitales o de protección de datos personales, es imposible desarrollar una investigación, porque tendría que llevarla a los jueces. Los jueces tendrían que entonces hacer las investigaciones, y tenemos que reformar la Constitución. Creo que se lleva a extremos el tema. El proyecto en la Cámara había quedado bastante razonable, y en el Senado también, en términos de que, obviamente, datos de tráfico de comunicaciones, datos que revelan algo más en términos de tendencia de la persona, sí requieren autorización judicial, y eso es algo discutido. Hay jueces que lo exigen, jueces que no. El proyecto zanjaba diciendo datos de tráfico sí requieren de autorización judicial, y eso no se va a discutir más. Pero poder saber quién es el titular del celular o alguna otra información de datos de suscriptor, nos parece que es un claro exceso el exigir autorización judicial, y obviamente
discrepo de la opinión constitucional del profesor Álvarez. Creo que eso significaría que no se pudiera hacer investigación por el Ministerio Público. Y eso es, en términos prácticos, un daño muy grande que provoca la exigencia para todo de autorización judicial. Gracias, señor presidente. Muy bien, muchas gracias. Yo voy a pedir que entonces, yo no sé si, porque hasta ahora lo que yo he escuchado son fundamentalmente objeciones al texto, más que a la idea general de legislar sobre este texto. Entiendo que estamos de acuerdo en hacerlo, a menos que alguien crea que no es necesario, que no es necesario mantener el artículo 219 tal como está modificado, pero hay propuestas de cambio fundamentalmente en los puntos que podrían tener algún conflicto constitucional. Yo quisiera darme un tiempo incluso para ver este asunto. Nosotros en el Senado, que en esto hemos sido regulares, para todas estas investigaciones que permiten algún tipo de intervención especial, distinta a las que están autorizadas generalmente en la ley para las investigaciones penales, nosotros hemos pedido autorización del Ministerio Público, de la autorización judicial. Entonces yo quisiera tener más antecedentes sobre esto. Le voy a dar la palabra a doña Michelle Bordachar. Sí, muchas gracias. Efectivamente, el texto tiene varias deficiencias. Por ejemplo, cuando dice dentro del marco de una investigación, como, ¿a qué se refiere exactamente con dentro del marco de una investigación? Tendría que estar como en qué minuto exactamente y bajo qué habilitantes. Como se supone que esta, en teoría, son prácticas de investigación como de último recurso. Y el tema que decía el señor Magliona sobre el secretismo, claro, ahí tenemos otro problema. Si finalmente autorizamos a que se puedan pedir información sin que un juez tenga que autorizarlo, es decir, no existe un aviso, pero tampoco las empresas de telecomunicaciones pueden informar, ni siquiera después de muchos años que les solicitaron información. ¿Cómo sabemos entonces cuando nuestros datos han sido solicitados? Para, en el fondo, fiscalizar que exista un buen uso de estas herramientas, que no estoy poniendo en ningún caso en duda la honorable labor que hacen las policías, pero sí hay que ser objetivos en que han habido casos en que se han abusado de estas medidas. Entonces, y el otro tema es que son, al tener varias deficiencias del texto, creo que es importante darle una revisión en profundidad, estudiarlo, y creo que esta no es la única oportunidad en que eso puede ser. Hoy día tenemos un proyecto de ley sobre prepago, donde también se está postulando la posibilidad de incorporar un 219 en términos bastante similares a como está acá. Entonces, existe otra instancia. Entonces, yo creo que no es prudente terminar aprobando una norma como esta sin darle el estudio y las revisiones necesarias solo porque estamos muy atrasados en materia de la renovación de la ley sobre delitos informáticos. Entonces, en mi opinión, este es un texto que requiere de mucho estudio y tampoco es la última oportunidad. Está el otro proyecto de ley. Por lo tanto, yo creo que incluso sería prudente dejarlo fuera de este proyecto. Muy bien, muchas gracias, doña Michelle. Su opinión fue considerada en la votación de la Cámara, supongo, pero luego entiendo que aquí hay mayoría para legislar sobre esto. Entiendo, voy a empezar por preguntar eso. ¿Hay algunos de los señores diputados, senadores que prefieran no legislar sobre este tema en esta ocasión? Yo creo que estamos bastante atrasados ya en esto, no solamente en este proyecto, sino en general en legislar sobre este tipo de normas que pueden cubrir las investigaciones sobre este y otros tipos de normativas. Estamos haciéndolo en todas las leyes. Sí, perdón. Disculpe, señor presidente, solo, claro, en ese tiempo, pero claro, el antecedente es que el proyecto de prepago no incorporaba todavía el 219, eso es una novedad que ocurrió a mediados del año pasado. Pues lo veremos cuando veamos el proyecto de prepago, con mucho gusto. Con mucho gusto lo vamos a ver. Vamos a ver, bueno, hay que decidir. Entonces, sobre esto, ¿estamos de acuerdo en que se nos propongan? Perdón, su secretario Gali nos va a dar una opinión. Adelante. Presidente, muy breve. La verdad es que de nuevo aquí yo me centraría en lo que tenemos diferencia. Lo que plantea el Ministerio Público es que los datos, aquellos que no son sensibles, son datos personales que son parte de las investigaciones en las carpetas investigativas de distintas fuentes. Aquí estamos agregando una fuente y una fuente que ha demostrado ser relevante por la evolución tecnológica.
¿ah? La verdad es que probablemente cuando habían teléfonos fijos, ¿no es cierto? Y cuando los computadores estaban solo enchufados en la casa, uno no solo necesitaba la dirección de la casa para tener dónde estaba ese computador y ese teléfono. Pero hoy día, como hay teléfonos móviles y equipos y sistemas informáticos muchísimo más complejos, lo único que uno está pidiendo es que además de tener la dirección de la casa, tenga la dirección IP. ¿Ah? Y por lo tanto, o el email del celular, o lo que sea. Entonces, por lo tanto, presidente, aquí lo que estamos discutiendo es respecto de cuánta información puede tener disponible las policías y la fiscalía al momento de llevar adelante una investigación. Ahora, ¿cuál es el límite? Y en eso creo que estamos totalmente de acuerdo. Los datos sensibles son el límite y por lo tanto las comunicaciones privadas no son accesibles sin autorización judicial. Y eso lo dice expresamente la norma. Entonces, cuando presidente, es muy simple. Cuando usted me dice, mi teléfono fijo está en mi dirección particular y por lo tanto mi dirección particular no puede ser obtenida sino con autorización judicial, todos nosotros lo hubiéramos encontrado bordeando el absurdo. Bueno, eso es algo muy similar a lo que se está planteando aquí, porque lo que se está pidiendo es información que permita simplemente tener los datos del suscriptor o abonados de servicios de comunicaciones. Entonces, no tiene nada que ver con las comunicaciones que se realizan o incluso el tráfico de datos que se realiza a través de esos equipos. Eso sí, obviamente es sensible, afecta la vida privada de las personas y por lo tanto requiere autorización judicial para poder ser parte de una investigación criminal. Gracias, presidente. Perdón, yo voy a dar mi opinión sobre algo aquí, subsecretario. Creo que es importante que nos ubiquemos en la... Si yo tuviera que aprobar el artículo como está, no lo apruebo. Quiero decirlo con toda franqueza. Los datos que no valen nada no existen. Todo el Big Data consiste precisamente en agregar una cantidad de datos que aparentemente no significan nada. ¿Quieren los datos del suscriptor que tenga... No, los datos sobre el suscriptor que tenga sus abonados. Los abonados pueden haberle entregado otros datos al suscriptor, a la empresa, que no necesariamente estaban considerados en ninguna ley. Y yo no estaría dispuesto jamás, en ningún caso, a aprobar una norma que diga que los proveedores de servicios tienen que mantener el secreto en esta solicitud. Francamente me parece improcedente. Como lo ha dicho, creo que fue la señora Bordachar, la verdad es que lo menos que uno puede pedir, y lo pide muy habitualmente, está en todas las leyes de transparencia, que le diga a quién le dieron sus datos. Pues. Entonces, la verdad es que yo creo que esto hay que ponernos en el sentido que este artículo no es fácil de aprobar. Yo estoy por aprobarlo, pero le vamos a hacer los cambios necesariamente, o si no, yo por lo menos lo voy a rechazar, con toda franqueza. O sea, que se pueden entregar todos estos datos, aparentemente sin gran valor, valiosísimo para cualquier empresa informática. Pues Facebook deliraría por este tipo de normas si estuvieran en su favor, pues. Y yo no estoy de acuerdo, yo creo que esta discusión es bastante extensa en todas las redes internacionales, en revistas, en todas partes, sobre cuál es el grado de privacidad de que van a gozar todavía los usuarios. Entonces yo, por excepción, estoy por aceptar algo para perseguir delitos informáticos, pero no como una carta blanca para cualquier antecedente que se quiera pedir a las empresas, y además cubrirlas por el secreto, por favor. Entonces vamos a conversar sobre este tema con mucho gusto, pero si quieren hacerlo, vamos a tener que someterlo a restricciones muy claras. Por lo menos en lo que a mí respecta, a lo mejor los otros diputados, senadores, piensan distinto que yo. ¿Se ofrece la palabra? ¿El presidente? Sí, senador, algún senador no. Es decir, don Daniel Álvarez, por favor. Una fórmula para intentar avanzar en esta discusión fue, primero, utilizar como base quizás el texto que fue aprobado en comisiones en la Cámara de Diputados, que era mucho más preciso, sin perjuicio que subsistían algunos de los vicios. Pero también quizás para hacer la norma más completa, porque esta de verdad es una discusión bien compleja. Cuando se argumenta en relación a derechos fundamentales, nosotros tenemos que recordar que tenemos 3 derechos fundamentales distintos: vida privada, protección de datos personales e inviolabilidad de las comunicaciones.
Y lo que nos ha pasado a partir del desarrollo tecnológico es que el Código Procesal Penal se quedó muy atrás en esta distinción. La Constitución no distingue entre datos personales públicos, datos personales sensibles o datos personales menos sensibles. Simplemente protege datos personales. Y por cierto que esto nos plantea un desafío interesante a la labor del Ministerio Público, sin duda alguna. Pero como en aras de avanzar, yo creo que es posible tratar de seguir esta discusión, tomando como base el texto que aprobó en comisión en la Cámara de Diputados, pero pensando dos cuestiones más. Una, ¿qué pasa con la responsabilidad de las empresas? Porque van a tener que empezar a acumular datos que hoy día no necesariamente acumulan. Y eso genera un riesgo de ciberseguridad, ¿ya? Y segundo, pensar quizá Don en Jaime establecer Toá, una... está ahí, don Jaime. ¿Me puede presidir un momento la comisión, por favor? Tengo un asunto. Es por un minuto solo. Está muteado, diputado. Jaime está muteado. Muy bien, gracias, presidente. Don Daniel puede continuar. Ya, muchas gracias, señor presidente. Y el segundo punto, por lo tanto, sería útil incorporar una norma que establezca una obligación de seguridad y de tratamiento de datos personales en las empresas de telecomunicaciones para regular esa parte del procesamiento. Y segundo, establecer una obligación al Código Penal para sancionar los usos indebidos de estos datos. Porque hay harta evidencia, tenemos hartos casos donde datos que se originan en un proceso penal terminan siendo divulgados en la prensa, terminan siendo liqueados, terminan en otras sedes. Por lo tanto, si se va a avanzar en incorporar una modificación, que es una modificación de envergadura al artículo 219, quizás sea necesario incorporar estas medidas de protección para evitar malos usos y para sancionar aquellas utilizaciones que excedan el marco de la investigación penal de la que se trate. Eso, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Presidente. ¿Sigue ofrecida la palabra? Sí, presidente. Norcast. Perdón, aquí no veo en la pantalla quién está pidiendo la palabra. Norcast, presidente, me pide la palabra. Por favor, adelante. No, básicamente, a ver, yo creo que en el fondo, yo por lo menos estoy por aprobar que el Ministerio Público, en el marco de una investigación penal, es bien importante dejarlo claro, pueda efectivamente tener acceso a información. Ahora, también creo, y no sé si este será el lugar, y ahí tal vez el subsecretario podrá decirnos en qué otro lugar podrá hacerse, que efectivamente las filtraciones que han ocurrido en la prensa de investigaciones penales es muy grave. Y ha ocurrido con mucha frecuencia. Incluso hemos visto casos de fiscales que utilizan la prensa como una forma de llevar sus procesos investigativos. Entonces, esa parte yo encuentro que efectivamente es un flanco. Y le abro la pregunta al Ejecutivo sobre cómo tratar de tener estos dos bienes. El bien de facilitarle al Ministerio Público su trabajo y por otro lado el bien también de garantizarle a los ciudadanos de que no va a ser utilizada información sensible en forma incorrecta, que desgraciadamente ha ocurrido con ninguna sanción penal. Yo no he visto nunca que una filtración a la prensa de lo que hace el Ministerio Público termine en una sanción penal de un fiscal. No lo he visto. Y creo que es grave, porque se genera una sensación de prepotencia o de violación incluso del principio de inocencia, que son complejos. Entonces le aprovecho de preguntar al subsecretario Gali, y si quiere también al representante del Ministerio Público, Mauricio, cómo hacernos cargo de aquello, que claramente es un flanco que tenemos abierto y que por una norma que nos parece correcta, hoy día muchos son reticentes a avanzar por el eventual mal uso de la misma. Gracias, senador. No sé si hay alguien más que quiera intervenir. Don Mauricio. Don Mauricio tiene la palabra. Estamos ya, les pido autorización para, le agradezco a don Jaime, le pido autorización para prorrogar la reunión con 15 minutos más. ¿De acuerdo? Okay. Gracias. Don Mauricio Valenzuela. Mauricio Fernández, perdón. Gracias, señor presidente. En relación al punto, la verdad que a lo planteado por el senador Cast primero, no hay ningún problema en reforzar en el código penal
las responsabilidades por la violación del secreto de la investigación es algo que no... que el acceso a la información en una investigación la tienen todos los intervinientes, incluidos intervinientes que tienen harto interés, mucho más que el fiscal, en poner en la prensa cierta información, pero creo que no hay ningún problema en reforzar vía Código Penal las responsabilidades por la violación del secreto de la información. Yo creo que sí hay un tema relacionado con el acceso a la información y el resguardo de la información. Aquí se dice que todo tiene que ser público, y entiendo para dónde van derechos digitales, pero el tema es que cuando un fiscal en una investigación secreta pide información a una compañía, no puede ser público. No lo podemos publicar en el diario que le pedimos información porque estamos investigando a tal o cual persona. Por lo tanto, el secreto de los pedidos de información a empresas tienen un sentido de protección de la reserva de la investigación que es necesaria para los fines de la investigación. Entonces, no confundamos. Y también el mal uso de los datos. El mal uso de los datos también habría que pensar en cómo se refuerza, porque todo el mundo privado tiene toda la información de todas las personas. Nos llaman a cada rato al celular personal, y sin embargo para la investigación criminal queremos que no se pueda obtener ni siquiera quién es el dueño de un teléfono determinado. Entonces, nos parece que, raya para la suma, la propuesta del Senado nos parece adecuada. Creemos que también la propuesta de la Comisión de Ciencias de la Cámara, también en los términos que se aprobó en la comisión, también hacía las debidas distinciones entre el tipo de información, y creemos que también puede ser una vía de solución para esto. Si no, si hay, digámoslo así, cortapisas en términos de que, como señala el representante de las empresas telefónicas, hay que pedir autorización judicial absolutamente para todo, la verdad, por el daño que va a provocar, yo creo que es mejor no legislar, no tocar el artículo 219 del Código Procesal Penal, pero tampoco, en la línea de lo que viene aprobado por la Cámara de Diputados, eliminar parte de las normas procesales que este proyecto está eliminando, porque ahí hubo un problema técnico en la aprobación en la Cámara, que significó eliminar algunas normas procesales vigentes y no eliminar todo el 219. Entonces, creo que la propuesta del Senado y también la Comisión de Ciencias pueden ser una vía de solución. Gracias. Bueno, muchas gracias, don Mauricio. Yo les voy a proponer que, como lo ha propuesto don Daniel Álvarez y como lo ha planteado también don Mauricio Fernández, podamos traer de vuelta a esta comisión el texto que fue rechazado en la Cámara por falta de quórum. Entonces yo quisiera que ustedes nos adjuntaran ese texto, por favor, ojalá hoy día, secretario, que pudiera obtener, para poder considerarlo en nuestra discusión. Y la próxima semana yo creo que tenemos que dar fin a este tema. Ya tenemos claro que se va a hacer un último esfuerzo por votar el tema del hacking ético, y creo que este es el que nos va a ir quedando. Secretario, creo que quedan algunas normas más, ¿no? Y quedan varias más, presidente. ¿Podríamos saber cuáles son para de pronto despachar las que podamos? Sí, lo que queda, presidente, aparte del hacking ético que quedó pendiente, sí. Aparte de este, obviamente, están las normas transitorias, presidente. En la Cámara, el Senado aprobó un artículo transitorio, la Cámara le hizo modificaciones a ese artículo primero transitorio, y luego la Cámara incorporó un último artículo cuarto transitorio nuevo. Ya, ok. Entonces yo les pediría que la próxima semana ojalá tratemos de despachar al menos el hacking ético y los artículos transitorios y avanzar todo lo posible en este materia, y ojalá terminar si es que nos ponemos de acuerdo. Yo me voy a preocupar también el lunes con el secretario y con los asesores de ver qué se puede, o mañana o el lunes,
qué cosas se pueden avanzar como acuerdo en esta enmienda al artículo 219, ¿no? Presidente, comentarle solamente que en cuanto a competencia de la comisión mixta en relación a las modificaciones al Código Procesal Penal, lo único que es competencia de la comisión mixta es lo referente al 219. Las claro, otras, lógico, ¿no? Está claro. Las otras normas de la Cámara de Diputados que modificó fueron aprobadas por el Senado. Está bien, está bien. Está bien. Muy bien, entonces vamos a dejar hasta aquí la sesión, habiéndose cumplido su objetivo y pasada la hora. Senador, sí, el subsecretario se está despidiendo o quiere decir algo. No, despidiendo. Muchas gracias. Entonces se levanta la sesión. Gracias. Gracias a todos.